Recording in progress. Ok, jóvenes, buenas noches, buenas noches. Gracias por la asistencia y como siempre, gustoso de recibir sus consultas, sus preguntas. ¿Quieres tomar el micrófono? Toma el micrófono, si ten cuidado nada más con las filtraciones de los ruidos ahí. Vaya a ser como en el Congreso, ¿no? Y si no, tomas el chat y también por ahí lo escribes, ya las consultas que hubieran. Vamos a ver el tema de la auditoría de desempeño, como hemos venido estudiando, seguro, como cultura general se sabrá. La auditoría de desempeño, por el mandato de la ley 31060, su ley de profesionalización, corresponde pues a esta orden profesional el ejercicio según el mandato de la ley, ¿no? Entonces, muy acertada la visión que imprime el Colegio Regional de Licenciados en Administración de Piura en ahondar, en profundizar la capacitación en este tema. Atendiendo a ello es que se me pidió esta conferencia para tratar sobre los últimos cambios que han habido en el manual de auditoría de desempeño que han salido en este 2022, hace poquito nomás, ¿ya? Así que vamos a ver qué novedades nos trae el nuevo manual de auditoría de desempeño y obviamente a recordar algunos conceptos que hemos impartido en nuestras clases y que tal vez puedan evidenciar los cambios que han habido, ¿no? Son cambios sutiles, cambios pequeños, cambios en forma, y algunos para profundizar el desarrollo de elementos como la planificación, como el control de calidad, como la documentación de auditoría. Ya lo vamos a ver entonces en detalle, ¿de acuerdo? Vamos a ver, el contenido de la charla vamos a hablar de la ISAI, qué cosa es la ISAI 3000, la nueva directiva y el nuevo manual de auditoría de desempeño. Ello, obviamente, detallando sobre todo los cambios, ¿no? Sobre todo los cambios que han venido a suceder con la actualización del manual en este año 2022. ¿Qué cosa es la ISAI? Recordemos que las Contralorías del mundo se organizan en una institución mundial, de orden mundial, llamada el INTOSAI, ¿ya? Llamada el INTOSAI. Esta INTOSAI es la organización de todas las Contralorías del mundo, como acabo de decirles, y busca la estandarización de la normatividad que regula el ejercicio de las Contralorías, el ejercicio tanto de los controles de carácter previo, simultáneo y obviamente de la auditoría. Justamente estas EFS emite las denominadas ISAI, que son las normas internacionales de las entidades fiscalizadoras superiores. El ISAI es como se le llama entonces a las normas que emite el INTOSAI, ¿ya? Estas normas vienen desagregadas en 4 niveles, ya, principios fundamentales de la autoridad del sector público, los requisitos para organizar a las contralorías, a las SAI, y finalmente las directrices aplicables a cada forma de auditoría, ya. De estas vamos a tratar, porque como verán ustedes, hay directrices aplicables a la auditoría financiera, que es esta auditoría destinada a evaluar la situación financiera de una entidad a través de la auditoría a los estados financieros. Tenemos la auditoría de cumplimiento, que es la auditoría destinada a evaluar la legalidad de los actos de los funcionarios y servidores de las entidades. Y finalmente, la auditoría de desempeño, que es la auditoría destinada a evaluar los niveles del desempeño en una entidad, ¿ya? Y aquí vamos a ver el primer gran cambio en la normatividad, ¿ya? Ya, primer gran cambio en la normatividad, ya, que ya no son los mismos dimensiones del desempeño que se evaluaba, ¿no?
ahora el mandato ha incrementado este número de dimensiones que se evalúan en la auditoría de desempeño. Como ves ahí, las normas de auditoría del desempeño ocupan el código 3000, ya de la 3000 a la 3899. Estas normas precisan, señalan que la auditoría de desempeño es la revisión independiente, objetiva, confiable sobre si los proyectos, sistemas, operaciones, programas, actividades, organizaciones gubernamentales operan de conformidad con los principios de economía, eficiencia y eficacia y si existe espacio de mejora. ¿Ya? Esta es una auditoría, es la definición general de una auditoría de desempeño. Obviamente esta definición la toma cada país y la adecúa pues a su realidad, ¿no? ¿Ya? Esta ISAI 3000 sirve como base para la elaboración del Manual de Auditoría de Desempeño. Ya desde el año 2014, 2015, Perú, en la Contraloría peruana, se abocó a nivelar sus normas de control, sus normas de auditoría gubernamental, nivelarlas a las ISAI. Es un gran salto cualitativo para establecer estos estándares de auditoría en el Perú. De acuerdo, pocas son los países, sobre todo en Latinoamérica, que han hecho esto, ¿no? El otro día estaba dando una conferencia en Ecuador, en un colegio profesional del Ecuador, de Loja justamente, para conociendo estos temas, y más de un contador, colega ecuatoriano, me decía que no se hacía así la auditoría en Ecuador, se hacía según las normas ecuatorianas de auditoría. Entonces, es una ventaja sin duda hacer una auditoría con estándares internacionales, ¿ya? Y eso es justamente lo que regula las ISAI. Estos estándares internacionales tienen que ser adoptados al estándar peruano o acogidos como estándar peruano solo a través de una norma legal. Y es por eso que hablamos de directivas y manuales. ¿Por qué no hacemos directamente, leemos directamente la ISAI? Bueno, resulta que la ISAI es un estándar, es una norma de tipo profesional, ¿ya? Pero somos funcionarios públicos y como tales, como servidores públicos, nos atenemos al mandato de una norma legal. Esa norma legal tiene que estar sí o sí emitida en el diario oficial del peruano. Esa es la trascendencia, ¿no? Solo si aparece ahí, entonces es una norma legal válida. ¿Ya? ¿Cuántas veces no ha sucedido que el funcionario que está designado para un cargo público cuyo nombramiento debe salir en el peruano, ya está listo para entrar a la cancha, pero mientras no salga en el peruano su resolución, no puede hacer ninguna acción? Bueno, es igual, es igual. Como servidores públicos, todo el accionar que tenemos que nosotros desempeñar, realizar, se hace a través del diario oficial El Peruano. Muy bien, por eso es que tenemos directivas y manuales que son aprobados con como una directiva de Contraloría, en este caso la 02-2022 de la Vicecontraloría de Servicios de Control Gubernamental, es la que aprueba el ejercicio de la auditoría de desempeño en el marco de las nuevas normas generales de control gubernamental. Estas normas generales han sido actualizadas en el 2021 y todo lo que regula las normas generales tienen que estar acorde las auditorías que regulan estas normas generales tienen que estar acorde a este parámetro. Por eso es que todos los servicios de control han sido actualizados. La auditoría financiera también ha salido el 14 de febrero su nuevo manual, la auditoría de cumplimiento y, cómo no, la auditoría de desempeño. ¿De acuerdo? Vamos a ver qué trae de nuevo ya la auditoría de desempeño en su nueva norma. Desde la definición ya vemos una sustancial diferencia. La auditoría de desempeño, según ya la directiva peruana, es el servicio de control posterior realizado por la Contraloría, que consiste en el examen independiente, objetivo y confiable con relación a si los proyectos, sistemas,
operaciones, programas, actividades o entidades o dependencias operan de conformidad con las dimensiones, acá están las dimensiones de economía, eficiencia, eficacia, efectividad, equidad, ética, sostenibilidad ambiental y coherencia política. Nada más y nada menos que 8 dimensiones las que se están auditando en el nuevo marco jurídico de la auditoría de desempeño. ¿Cuántas dimensiones teníamos antes de este manual? 4. Hablábamos de eficiencia, eficacia, economía y calidad. 4. Ahora, como ves ahí, nos hemos ido a 8, incluyéndose como nuevas a la efectividad, a la equidad, a la ética, la sostenibilidad ambiental y a la coherencia política. Vamos a ver entonces de qué trata cada una de estas dimensiones de la auditoría de desempeño, ¿no? Acá está, 2, 4, 6, 8 dimensiones de la auditoría de desempeño. ¿Qué cosa es la dimensión de economía? No llama la atención que sea la primera, ¿no? La primera que describen en el manual, en la directiva. Entonces, en orden de prelación, la economía primero. ¿Qué cosa es la economía como dimensión del desempeño? Significa minimizar costos de los recursos, insumos, minimizar, buscar la minimización de estos recursos. Estos deben estar disponibles en su tiempo, en cantidades y calidades apropiadas, pero al mejor precio. Ya el funcionario público tiene que propender al ahorro, tiene que propender a hacer más con menos, ¿de acuerdo? Entonces, el desempeño de una función, de un servicio público, visto desde la dimensión de la economía, consiste en el ahorro. La eficiencia se refiere a obtener el máximo de los recursos disponibles. Se basa en la relación entre recurso y producto entregado, recurso utilizado y producto entregado en términos de cantidad, calidad y oportunidad. Mira, ya va incluyéndose aquí el concepto de producto, ya que es un producto para efectos del control, de la auditoría gubernamental y sobre todo la auditoría de desempeño. El producto es el servicio público que la entidad brinda a su colectividad, a su público objetivo. Ese es el producto. Si hablamos de una universidad, el producto por excelencia es la formación universitaria. Si hablamos de una municipalidad, el producto podría ser el recojo de residuos sólidos, el vaso de leche, estos servicios públicos. Toda entidad sin llegar a ser exagerado, toda entidad tiene que tener productos. O sea, si no brinda algún producto a su público objetivo, entonces, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace como entidad? ¿Qué misión cumple? ¿Ya? Así que, dado de que toda entidad pública tiene productos y tiene su misión y tiene sus clientes, entonces toda entidad pública tiene que desempeñar ese producto, ¿ya? Tiene que hacer ese producto con un desempeño a la altura de lo que se le exige, ¿no? Economía, eficiencia, haciendo buen uso, obteniendo el máximo de los recursos disponibles, ¿ya? Eso es ser eficiente. ¿Qué cosa es la eficacia? ¿Qué cosa es ser eficaz? Se refiere a en qué medida se cumplen los objetivos previstos en una intervención pública, ¿ya? ¿En qué medida se cumplen los objetivos previstos en una intervención pública, en una entidad, en una dependencia, en términos de productos? Ahora ya estamos hablando más de productos, ¿ya? Ahí se mide el desempeño, en la entrega, en la provisión del producto. ¿Qué es el producto? El servicio público que brinda cada entidad pública. Entonces, la eficacia es lograr el objetivo, lograr el resultado, cumplir con el objetivo. La conjunción de estos tres primeros, estas primeras dimensiones del desempeño son las que ya conocemos, ¿no? Las que siempre hemos venido trabajando en las auditorías de desempeño que hemos estudiado, tal vez aquí en clase, pero
ahora Contraloría ha incluido la efectividad, ¿ya? La efectividad se entiende como el logro del resultado previsto o esperado en términos de efectos. ¿Qué es el efecto? Ya corresponde a los efectos probables o alcanzados de los productos en una intervención pública que pueden ser de corto, mediano o largo plazo. Esto entonces se entiende como el impacto. La efectividad es el impacto que esos productos logran imprimir en su público objetivo. Ya es una dimensión recién que se está estudiando, nueva, yo siempre lo he dicho. Si alguien puso atención cuando yo decía felizmente que no pide efectividad, no, bueno, ya lo está pidiendo ahora el nuevo manual de auditoría de desempeño. La efectividad como dimensión del desempeño en el marco de una auditoría. La equidad es una nueva dimensión también, la equidad, ¿ya? Que se vincula con el principio que todos deben ser capaces de ejercer sus derechos civiles. La equidad está pensada en que todos podamos hacer uso de nuestros derechos civiles, políticos, sociales. La equidad puede ser entendida como el principio que reconoce la diferencia entre individuos y necesidad de un tratamiento diferenciado. Esta es una dimensión bastante moderna, ya son puntos de vista, constructos sociales modernos que hay que tener en cuenta al momento de calificar los hechos en el marco de la auditoría de desempeño. Mira la nueva dimensión que están ahora también incluyendo en la auditoría de desempeño, la ética. ¿Ya? Si te das cuenta, hablamos de las auditoría de las 6C. Este es un concepto que hace mucho tiempo estudiaba y ahora ya se hace, ¿no? Las auditorías de las 6C. Economía, eficiencia, eficacia, efectividad, ética y equidad. 6C. ¿Ah? La ética se vincula al funcionamiento y a la efectividad del marco institucional en materia de ética, con el propósito de de contribuir a su fortalecimiento. La ética en la función pública, estimados amigos, es un constructo, ¿ya? Es un constructo de grupo, un constructo social. La ética deviene obviamente de nuestros parámetros personales, pero en el marco de una función pública tenemos que darle esa forma. La entidad es la que le da forma a qué ética requiere de sus trabajadores. ¿Ya? Y por eso es que este se constituye como una dimensión del desempeño también. Ya van 6, la sostenibilidad ambiental como dimensión del desempeño se relaciona a los riesgos ambientales y de desarrollo sostenible que pudieran estar asociados a las intervenciones públicas examinadas. ¿Qué cosa es una intervención pública? Una intervención pública es un servicio público, ¿ya? Una entidad, un sector, un programa social que se desarrolla, ¿ya? Se considera una intervención pública porque es un esfuerzo del Estado para atender una necesidad social. Una intervención pública es, por ejemplo, los programas de vacunación. Obedecen a esta necesidad colectiva que se cierne, pues, en el caso de concreto del COVID, ¿ya? O en el mismo marco de COVID, por ejemplo, el hecho de que las entidades, las empresas privadas, sufrieron este detenimiento de la economía, entonces se abocó como una intervención pública programas como, ¿cómo se llama? Reactiva Perú, se llama, creo, el programa donde otorgaban préstamos, ¿no? Ya esa es una intervención pública, una acción gubernamental. Generalmente una intervención pública se hace a través de un sector, a través de una entidad, de un pliego. Ya por eso es que se habla en términos generales, ya que la sostenibilidad ambiental se relaciona a los riesgos ambientales y de desarrollo sostenible que pudieran estar asociados a las intervenciones públicas examinadas. Una intervención pública examinada es una intervención pública auditada en el desempeño. Consistente en evaluar si las intervenciones o entidades o dependencias
han tenido en consideración el impacto ambiental en un contexto de desarrollo sostenible. Obviamente, el tema de los recursos ambientales hoy por hoy está prácticamente en todo el quehacer de la función pública. Va parte desde el hecho de ahorrar papel, el hecho de ahorrar energía eléctrica, el hecho de buscar que las entidades tengan en cuenta elementos de sostenibilidad ambiental en su quehacer del día a día, y más aún si hacen uso de recursos naturales, ¿no? O elementos de esta naturaleza. Entonces también se constituye necesariamente como una dimensión del desempeño en la sostenibilidad ambiental. Y por último, ya como octava dimensión del desempeño, la coherencia política. Podrán ver ustedes que es bastante ambiciosa una auditoría de desempeño. Siempre lo he dicho, que es bastante ambiciosa lo que busca, lo que espera, pero con este nuevo manual todavía se refuerza más todavía los aspectos que hay que revisar en una intervención pública. Ya no son solamente eficiencia, eficacia, economía y calidad, ahora son 8 aspectos más. Esta dimensión de la coherencia política se refiere al atributo en la formulación de las políticas que reduce sistemáticamente conflictos, promueve las sinergias entre y dentro de las diferentes áreas de la política para lograr resultados, ¿no? Yo creo que esta dimensión en concreto, en particular, se hace muy necesaria hoy por hoy, ¿no? Con estos desempeños tan pobres, por decirlo de una manera simpática, en el quehacer del Estado, hoy por hoy, ¿no? Es una lástima tener que reconocer que lo que anteriormente llamábamos islas de excelencia, pues se hayan convertido en un sector más del Estado, ¿no? Temas como RENIEC, como registros públicos, migraciones, el mismo proceso de vacunación, han tenido pues un detenimiento, un parón en su quehacer, que sin duda esta dimensión mucho tiene que ver ahí, ¿no? Esta dimensión de la coherencia política. Muy bien, sabiendo entonces que son 8 las dimensiones del desempeño que se auditan hoy por hoy o que se van a comenzar a auditar a partir de este año, entonces verán ustedes que es mucho más amplio el panorama, mucho más amplia la gama de problemas que pueden involucrarse en estos temas. Ya revisar el desempeño en la entrega de un producto puede tener muchos problemas, pero tenemos que saber si esos problemas impactan en alguno de estos 8 dimensiones del desempeño, ¿ya? Entonces, ahí está el trabajo, pues, de los auditores de desempeño, ¿no? Que siempre he dicho, encuentra en su profesión, en ustedes, pues, un plus, ¿no? Están preparados ustedes para poder advertir, leer entre líneas lo que está sucediendo en una entidad pública, porque es su medio ambiente, ¿no? Donde ustedes también se desarrollan. ¿Ya? Una auditoría de desempeño tiene como características estas 5, según la directiva. Ya me dirán ustedes si ha cambiado o no respecto de la anterior directiva, bueno, recordando los cursos que hemos llevado, ¿no? Una auditoría de desempeño es constructiva. ¿Qué significa que sea constructiva? Que viene a identificar un problema, que viene a llevar el problema pues a la luz, al entendimiento de todos, pero para llegar a eso necesita de ser propositiva, ¿no? Venir con buena onda, venir con, ¿cierto? Porque todos tenemos una pequeña aversión a los auditores, ¿no? Los auditores ya vienen a buscar las cosas malas solamente para levantarnos los procesos y todo eso. La auditoría de desempeño no identifica responsabilidades, no viene a la entidad a identificar responsabilidades, ya viene a contribuir ya a la identificación de los problemas, y para eso necesita entonces de la intervención de todos. ¿Ya? La auditoría de desempeño es una auditoría orientada al ciudadano. Como tú ves,
el foco de atención de los desempeños es en la entrega de los productos. ¿Y qué es la entrega del producto? Sino la realización del servicio público. ¿Y a quién se le realiza el servicio público? Al ciudadano, al cliente de la institución. Si es una universidad, al estudiante universitario. Si es una municipalidad, el vecino es el cliente. Si es una dirección de salud, el paciente es el cliente. Es un servicio educativo, el estudiante. Entonces, ahí está el ciudadano. Todo el quehacer de la gestión pública, según la política de modernización de la gestión pública, es orientada al ciudadano. Entonces, la auditoría también es orientada al ciudadano. La auditoría también es orientada al ciudadano. Por eso es una característica, ¿ya? ¿Ya? Es una característica de la auditoría de desempeño que es orientada al ciudadano. Es interdisciplinaria porque no es exclusiva de una profesión, sin embargo, no obstante que la batuta en las decisiones, en la estrategia, en la estructura de la auditoría, corresponde pues según la ley 31060 a la disciplina de la administración, se requiere de diferentes formaciones, diferentes profesiones, ¿ya? Perdón, ¿ya? Perdón. Ya, disculpen. Entonces, estas diferentes profesiones tienen que necesariamente pasar por la finalidad de la entidad. Si vamos a auditar una entidad de salud, sin duda requeriremos de profesionales en esta especialidad. Si vamos a edificar una entidad, no sé, pesquera, ¿no? Ministerio de producción, cosas así, la especialidad de la finalidad de la entidad, las especialidades propias del quehacer de la entidad van a ser incluidas en la comisión auditora, ¿ya? La auditoría de desempeño es transversal, ¿no? Se puede hacer a una entidad y revisar las cosas dentro de una entidad, claro, pero hay de repente intervenciones públicas que sean transversales a ministerios, a gobiernos regionales, y la auditoría de desempeño se aplica a todo el flujo de la entrega del producto, que puede incluir más de un ministerio, más de un gobierno regional, más de un gobierno local. A eso se refiere la transversalidad de la auditoría de desempeño. Por ejemplo, hay un informe de auditoría efectuado al problema del embarazo en adolescentes. Para atender ese problema, para auditar ese problema, la auditoría de desempeño se abocó a verificar las acciones que por ese problema hacía el Ministerio de Educación, por ejemplo, respecto de la educación sexual que deben recibir los adolescentes en el colegio. Se abocó a la revisión de las acciones del Ministerio de Salud que hacía para ese problema, en el sentido del tema de salud reproductiva. Se abocó a revisar las acciones del Ministerio de la Mujer sobre el problema del embarazo adolescente. Entonces tenemos tres ministerios, tres sectores del quehacer de la política pública peruana auditados por la auditoría de desempeño. A eso se refiere con el concepto de transversalidad. Y finalmente, la auditoría de desempeño es participativa. Participativa en el sentido de que, como hemos dicho en el aspecto de que es constructiva, llega y necesita directamente de la participación de los gestores de la política institucional, de los actores clave, en el caso, por ejemplo, de la población beneficiaria, necesita de los entes reguladores para tomar en conocimiento todos los aspectos vinculados al quehacer de la institución. Entonces se necesita de esta participación. El auditor se convierte en un facilitador para que todos estos actores viertan sus puntos de vista, sus problemas, y la auditoría recoja de primera mano la información y de efectivamente
señales de que ha identificado la causa del problema, contando con la participación de estos gestores, actores clave. Como ven ustedes, la auditoría de desempeño es en estricto, si alguna vez hemos estudiado este tema, podrás reconcordar conmigo, de que en estricto es una investigación casi de tesis. Hay de por medio hipótesis, hay de por medio problemas y hay que buscar herramientas para investigar ese problema, metodología para investigar el problema. Aquí no es una auditoría policíaca, de investigación, de reconstrucción de un hecho, seguirle la pista, quién fue el responsable, quién firmó, quién quitó, quién puso el presupuesto. No, lo que se va a hacer es identificar problemas y aprobar las causas del problema para verter lo que realmente beneficia de una auditoría, que son las recomendaciones, ¿ya? Entonces, ahí viene la utilidad de la auditoría de desempeño, ¿no? De todas las auditorías que se hacen en el quehacer en el sector público, yo sin duda me inclino por la utilidad que tiene esta forma de auditoría, ¿no? Recordemos la auditoría financiera, efectivamente, la auditoría por excelencia, ¿no? La que la ley manda, la que la ley ordena, que se haga todos los años una auditoría a las cuentas, con la contabilidad. Perfecto, es necesario y todo. Pero una vez que tengamos la auditoría, tenemos el dictamen, según la finalidad de la auditoría, es para dar a ese estado financiero una cuota de confianza. El dictamen es un refrendo de confianza. ¿De qué sirve? ¿Ya? ¿Cómo está Carlos Enrique Camacho Berrú? Qué gusto saludarle, mi estimado. ¿Ya? ¿De qué sirve esa cuota de confianza al dictamen? ¿Alguien ha votado por un titular, por un gobernador regional ya que sacó un dictamen limpio? O si no, vamos al otro lado, ¿no? Se identifica una situación adversa en la auditoría, está tan mala la contabilidad, tan mala que el auditor no da una opinión limpia, le da el dedito para abajo. Peor todavía, se abstiene de opinar porque está pésima esa información. ¿De qué sirve? Alguien ha dicho, no, yo no voy a votar por ese señor porque en las elecciones pasadas sacó su dictamen adverso. ¿Cierto? No es un elemento de la vida social, política, el producto de una auditoría. Debería serlo, sin duda debería serlo. ¿Ya? La auditoría de cumplimiento es aquella auditoría destinada a revisar la legalidad de los actos de los funcionarios, y quien ha conocido a una persona sancionada por la Contraloría es porque su nombre salió en un informe de auditoría de cumplimiento. Es importantísimo, sin duda, pero apunta a buscar la responsabilidad de ese funcionario, dijo mi abuela, facineroso. Ya, perfecto. La cuenta, los funcionarios, y quién revisa si la entidad entrega buenos productos, buenos servicios públicos. ¿Ah? De todo este aspecto, ¿cuál es sin duda el más importante? Es este, ¿no? Ver que la entidad entregue y cumpla buenos servicios públicos. Ese es el rango de acción de la auditoría de desempeño. La producción de los bienes y los servicios. Para llegar a ello, tiene que entonces ser constructiva, es orientada al ciudadano, porque a los ciudadanos se le entregan estos productos, cuenta con diferentes especialidades, es transversal a nivel institucional y sin duda es participativa. Una auditoría de desempeño se entiende que busca mejorar la economía, la eficiencia, la eficacia, la efectividad en el sector público. Brinda nueva información, análisis, perspectivas, recomendaciones de la mejora del sector público. ¿Ya? Aquí busca entonces que los problemas que todo el mundo sabe que tiene la entidad pública, todo el mundo sabe hay un problema en esto, pero viene el auditor y no dice hay un problema. Lo que el auditor dice, sí, efectivamente este problema tiene tanto por ciento respecto de este componente, tiene estos atributos, viene de tal fecha y ya me comienza. Hola, sí, Mireya, por favor, tu micrófono.
Ya, por favor, tengan cuidado con el micrófono, ¿ah? Ya. La auditoría de desempeño busca propiciar que el sector público desarrolle acciones de mejora, reflejándose en la reducción de costos, mejorar el uso de insumos, mejorar procesos, entre otros. Porque eso es justamente lo que busca la auditoría, ¿no? El ajuste de la tuerca que está permitiendo este problema. Se ajusta la tuerca, se corrige el problema, se brinda mejor servicio público. Y finalmente, la auditoría de desempeño también se hace para promover la implementación de compromisos internacionales. El Perú forma parte de diferentes foros internacionales, como por ejemplo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS, el Acuerdo de París sobre el cambio climático, etcétera, ¿no? Son convenios internacionales que requieren acciones concretas por parte del Estado peruano, y la auditoría de desempeño da una mirada a ver cómo va el cumplimiento de estos temas. Ya hemos visto que la auditoría de desempeño se aboca al ciudadano, se aboca al servicio público, se aboca a la identificación de problemas, y justamente ese es su enfoque, ¿no? Su enfoque es orientado a resultados, ya lo hemos visto, o sea, orientado al cliente, orientado al bien y al servicio que se entrega a este cliente. Ya, cuando hablo de cliente me refiero al beneficiario del servicio público. Enfoque orientado al problema. Nosotros no vamos a ver a las personas, no vamos a hacer una auditoría de personas, vamos a hacer una auditoría del problema. El problema es nuestra razón de ser cuando estamos en una auditoría de desempeño, a tal punto de que el kit del asunto, ya de la auditoría, es identificar el problema. Tenemos que ver así, de una manera meridiana, clara, taxativa, dónde está el problema, cuáles son sus causas, y ahí es donde comienza a obrar lo suyo, la auditoría de desempeño. Finalmente, el enfoque que tiene una auditoría de desempeño es al sistema. Nosotros no nos orientamos a calificar de bueno o malo el programa social, la política pública, no se aboca a eso la Contraloría, sino al funcionamiento de los procesos internos, a los sistemas internos de las entidades, y por eso es que ese es el enfoque. Ahí a eso tenemos que apuntar en el momento de la auditoría de desempeño. ¿De acuerdo? Y de esto justamente de lo que va el concepto de cadena de valor, ¿ya? Es un concepto que, como verás, aquí estamos resaltando los cambios, pero aquí esencialmente no ha cambiado, porque justamente ahí es donde se circunscribe el ejercicio de una auditoría de desempeño en lo que se considera cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Es este conjunto, ya, de puntos que sigue una intervención pública para brindar el servicio público. Para poder brindar el servicio público se requiere de insumos, ya que generalmente son presupuestos, información, trabajo, personas. Se requiere de que esos insumos sean sometidos a una actividad transformadora para que ahí ese conjunto de insumos se convierta en un producto. Si la entidad necesita, por ejemplo, de vacunar para el problema del COVID, ¿cuáles serán los insumos para la aplicación la obtención del producto ciudadano vacunado? Ya será necesario, como no, la vacuna. Para obtener la vacuna, hacer las compras de carácter internacional, obtener los presupuestos para esa compra, realizar las transferencias, ver la logística, y todo ese tipo de circunstancias, de situaciones, son las actividades transformativas. Se requiere tener un personal capacitado en cantidad y en calidad adecuada, ya, para que se pueda brindar eso, instalaciones, logística. Todo ese trabajo se tiene que sincronizar para obtener el producto de un programa de vacunación. ¿Cuál es el producto? Ciudadano vacunado. ¿Ya? Ahora, este producto tiene que brindar resultados, tiene que obrar resultados. El resultado específico será la salud de la persona, y un resultado final que será, pues,
la salud de la población, la disminución de los índices de mortalidad del virus, en fin. Así es como se lee esto. Allí, en ese quehacer de la entidad, en el brindar el servicio público, ahí opera la auditoría de desempeño, identificando dónde está el problema en esta cadena de valor. ¿Dónde está el problema y qué tipo de problema es? ¿Es un problema de eficiencia? ¿Es un problema de eficacia? ¿Un problema de efectividad? ¿Un problema de ética? ¿Un problema de economía? ¿Mm? Ahí es donde opera la auditoría de desempeño. La auditoría de desempeño concretamente mantiene su flujo de información, sus procesos como tales, ¿no? Ha habido cambios, como acabamos de ver, en el qué hacer concreto de determinados puntos, pero como tal, seguimos teniendo un momento para el planeamiento que busca el conocer dónde se van a realizar los esfuerzos en la auditoría de desempeño, dónde se van a ir nuestra capacidad operativa a auditar. Eso busca el planeamiento, ¿no? Dónde abocar los recursos, los auditores, ¿no? A qué entidad, a qué lugar, en cuál es intervención pública hacer. Esa es una labor de planeamiento. Una vez que se tenga identificado esta información, esta inteligencia que se busca, ya que se concreta, se traduce en este documento llamado carpeta de servicio, ya va diciendo qué entidad, qué tema, cuál es el problema asociado que se va a revisar. Ya cuando la entidad, los auditores están en la entidad, ya comienza el trabajo de auditoría, el servicio de auditoría de desempeño, que involucra 3 momentos. La planificación, nótese que es distinta a la planeación, al planeamiento. Son 2 cosas distintas. La planificación busca establecer la estrategia de auditoría, ¿ya? Y establecer los procedimientos, el programa de auditoría. ¿Qué vamos a hacer concretamente con la información que vamos a recopilar? Y eso se hace en la siguiente fase, que es la ejecución. Allí se hace la recolección de información, la organización de esta información, la formulación de los llamados resultados de auditoría. Vamos a ver que el resultado de auditoría ha tenido también un cambio significativo respecto de lo que era antes. Estos resultados de auditoría se convertirán, después de un proceso que vamos a ver más adelante, en el informe de auditoría, que es el documento final, el producto final de la auditoría de desempeño, que va a ser entregado al titular para que este titular comience con la implementación de las recomendaciones, porque para eso se audita. No se audita para ver un informe bonito, que esté bien bacán publicado, o para que lo estudiemos en clase. Se audita para que la entidad cumpla con implementar las recomendaciones ahí vertidas. Para eso se audita. Y ese momento de implementar recomendaciones es el 5º momento, cuando se hace pues este seguimiento a la implementación de recomendaciones. Este es el flujo de una auditoría de desempeño. No ha tenido mayor variación en el manual, pero sí decirles que, por ejemplo, el nuevo manual de auditoría de desempeño, la nueva directiva, centra bastante sus actividades en el control de calidad. AUDES es un acrónimo de auditoría de desempeño, ya, control de calidad. ¿Qué cosa es el control de calidad? Es la verificación de que los productos resultantes de la auditoría de desempeño cumplen con los requisitos, con las especificaciones, en concreto con los estándares de la norma. ¿Quién realiza esta verificación? Lo hace la misma comisión auditora, claro, a través de los niveles que tiene, ¿no? Una comisión auditora cuenta con un supervisor, cuenta con un jefe de comisión, jefe de equipo, y finalmente cuenta con los auditores. Se entiende que los niveles superiores revisan o hacen el control de calidad del trabajo de los de nivel inferior. El supervisor del jefe de comisión, el jefe de comisión de los auditores. Ya. Entonces, este es el control de calidad. Sobre eso incide bastante el nuevo manual. Ya. Y en el aseguramiento de la calidad.
que pareciera que es lo mismo, ¿no? Control de calidad, aseguramiento de calidad, no es lo mismo. En la verificación, el aseguramiento es verificar que la autoridad de desempeño genere productos que cumplan con los estándares, que impulsen la mejora continua y proporcionen confianza en la población. Lo diferente es que el aseguramiento de la calidad lo hace una instancia distinta a la auditoría, a la comisión auditora. No hace aseguramiento de la calidad la misma comisión, sino que lo hace una instancia distinta en la Contraloría, se entiende la gerencia que regula estos temas, lo hace de oficio, ya lo hace de oficio y de manera selectiva, ¿no? De los 50, 100 informes de auditoría, determinada cantidad se somete a aseguramiento de la calidad y esta pues se hace de oficio y la hacen personas distintas a las que trabajaron la auditoría. Si no, no hay razón de ser, de llamarle aseguramiento, ¿no? Muy bien, vamos a ver ahora los momentos puntuales que el nuevo Manual de Auditoría de Desempeño 2022 dispone y las diferencias que tiene con como se hacía antes, ¿ya? Ya hemos dicho, el planeamiento es el momento en el cual se determina dónde vamos a hacer los esfuerzos para la auditoría de desempeño. Antes habían 4 pasos en el planeamiento. Identificar la materia a examinar, identificar el problema asociado, ¿recuerdan? Y además pasos. Ahora se han modificado sustancialmente el planeamiento y tenemos ahora la selección de las materias generales y el estudio previo. 2 pasos. El primero involucra seleccionar materias que son que puedan ser posiblemente auditadas, ya intervenciones públicas, programas gubernamentales, en fin, entidades, ministerios, pero aplicando estos criterios, ¿no? Riesgo, materialidad, hablamos de presupuesto generalmente, auditabilidad es un concepto que si lo ponemos bajo la lupa, implica pues que la auditoría de desempeño se tiene que abocar donde mejor ayude, ¿no? Donde mejor colabore. Ya la auditoría de desempeño busca determinados beneficios, ¿no? Como hemos visto, mejora de gestión y todo esto, pero lamentablemente no todo problema puede ser solucionado a través de una auditoría de desempeño, ¿no? Hay problemas estructurales, hay problemas que tienen otro orden de resolución que no se pueden hacer o revisar o resolver con solo una auditoría. Por ejemplo, ¿no? Creo que alguna vez lo hemos visto aquí, una municipalidad que no tiene recursos ni para pagar un gerente, ¿ya? Y es sometida a una auditoría de desempeño, va a tener 1000 y un problemas, pues porque no tiene recursos, no tiene infraestructura, ni siquiera tiene personal, equipo. Yo he visto municipalidades que tienen 3 personas, el alcalde, el chofer y la secretaria. Una municipalidad con 3 personas. Y encima no tiene presupuesto ni para pagar un gerente. Dime, por más que la auditoría de desempeño identifique el problema que sucede ahí, ¿qué pueden hacer si los recursos no son un problema que puedan ellos resolver, ¿no? Depende de otras instancias, ¿ya? Entonces, eso es la auditabilidad. Se van a identificar temas que son auditables, se puede obtener información, o que la auditoría de desempeño pueda, con sus recomendaciones, mejorar algo. También esa es parte de la auditabilidad. El impacto que puede ocasionar una auditoría de desempeño, ya es distinto a hacer una auditoría de desempeño, por ejemplo, al programa del embarazo adolescente, que hacer una auditoría de desempeño a algo tan actual y tan necesario, tan en boga como por ejemplo el proceso de vacunación, la cual va a tener más impacto. ¿Ah?
El riesgo para la Contraloría General de la República también es importante en la evaluación. El interés del Congreso es un criterio para seleccionar materias generales. La relevancia y otros criterios. Jonathan Saavedra, tu micrófono, por favor. Ya, y una vez que ya se tengan más o menos identificados las materias generales, se someterán cada materia general a un estudio previo. Ya seleccionado, se somete a un estudio previo, donde se obtiene mayor conocimiento de esta materia general, posibles problemas de auditoría, ya la materia de control, y se refuerza este concepto de la auditabilidad. Se sigue buscando, se sigue viendo qué tanto puede ayudar la auditoría de desempeño. Si la auditabilidad es alta, es grande, entonces se continúa con los demás pasos en la auditoría de desempeño. Este primer momento sirve para decir, vamos a ver este y esta entidad. Ya hay que priorizar los recursos, ¿no? Si no, si fuera posible, haríamos auditoría de desempeño a todos lados y todo el tiempo, ¿ya? Yo, como en algún momento me han escuchado seguro aquí decir, ratifico que sería increíble, ¿ya? Ya sería increíble que se logre a través de conversar, de acercarse a las autoridades de Contraloría y se logre que los colegios de licenciados de administración organicen también a nivel de sociedades de auditoría, que la norma de Contraloría se adecue a esto y permita que las entidades busquen auditoría de desempeño, que se contraten, obviamente a través de la Contraloría, que se contraten estas sociedades de auditoría para que se hagan auditoría de desempeño a las entidades públicas con, obviamente, la designación de Contraloría, porque eso es así, es el único que puede regular una auditoría, disponer una auditoría, la Contraloría, ¿ya? Pero, así como se hace, por ejemplo, en la auditoría financiera, ¿no? La auditoría financiera, la entidad dispone a su jefe de presupuesto, separa un presupuesto para la auditoría del presente año. Cuando llega el momento, Contraloría toma el presupuesto, mándame una sociedad de auditoría. Contraloría procede a la selección, a la evaluación y el proceso de selección y dispone tal sociedad de auditoría a tal entidad. Esa acción de Contraloría viene así regulada, estipulada en su manual, ya se ha formado así el mercado, ¿no? ¿Por qué no hacer un mercado similar para la auditoría de desempeño, ¿no? Sería increíble, ¿no? Ya sería una cosa beneficiosa para la entidad pública, para el Estado peruano y, cómo no, para los licenciados en administración que puedan ejercer el mandato de su propia ley, ¿no? Sería una cosa interesante. Una vez que ya tenemos una entidad pública, una intervención pública donde verter, donde hacer la auditoría de desempeño, entonces ya se procede a la planificación. Aquí hay muchos pasos que se tienen similares, ya que se tienen similares, no obstante, hay algún paso que se ha incluido aquí y lo vamos a identificar, ¿no? La planificación comienza cuando se acredita la comisión auditora. Ya, vamos a decir, entidad, acá están los chicos de la Contraloría, viene Periquito, Luisito y Perencejo a auditar tu entidad. Esa es la acreditación. Ya, esta comisión que se apersona, se interna en la entidad a trabajar, ya tiene que comenzar a desarrollar actividades de recopilación de información con la finalidad de comprender lo que se hace ahí. No va a auditar toda la entidad, recuerda, se va a abocar a una materia de control, ¿ya? Del estudio de esa materia de control ya puede entonces ir identificando cuál es el problema ya del problema de auditoría, ya
esa comprensión de la materia de control ya le va dando conocimiento del problema de auditoría, determina el enfoque de la auditoría, si va a ser una auditoría que tiene un enfoque cuantitativo, un enfoque cualitativo, ¿ya? Porque las preguntas perdón, el problema que se va a hacer necesita ser investigado desde un punto de vista cuantitativo o desde un punto de vista cualitativo. Ese es el enfoque, la estrategia que se trabaja en ese momento. Como si fuera una tesis, ya lo he dicho, se tiene que establecer cuál es la pregunta de auditoría. Deviene del problema de auditoría, de los objetivos de la auditoría, la pregunta de auditoría. Es tal cual una tesis, ¿no? La tesis también se establece la pregunta de la tesis, ¿no? El problema se traduce en una pregunta. ¿Por qué? Porque hay una hipótesis de promedio. Acá también hay hipótesis. ¿Ah? Una vez que ya tengamos formuladas las preguntas, ahora sí, tenemos que establecer de cuándo a cuándo se va a revisar. Todo el 2019, todo el 2020, o del 2019 y el 2020 es el alcance. ¿Qué periodo voy a evaluar? Y una vez que tenga establecido el periodo, voy a establecer ahora los criterios de auditoría. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué criterio voy a tomar? ¿Frente a qué voy a comparar la información que voy recibiendo? Es el criterio. Por ejemplo, si el embarazo adolescente, vuelvo y repito el problema, ¿no? Ya tiene un problema, es porque los objetivos no están alcanzando los niveles que se han planificado alcanzar. Se esperaba que para el presente año, por ejemplo, por decir un número, se reduzca el embarazo adolescente en 10, 15, 20%. Ese es el parámetro que establece los plan de ese programa. Pero en ese periodo, comparado con ese criterio que te acabo de decir, no solo no disminuyó, sino que aumentó el embarazo adolescente. Entonces, el plan, lo planificado es el parámetro y por acá va a ir lo ejecutado, ¿no? Por acá va a ir lo ejecutado. Para saber que hay una desviación a lo planificado, necesito el plan y ese es el criterio de auditoría. En una auditoría de cumplimiento, un criterio de auditoría es facilito, ¿no? Cojo la ley y este es el criterio. En la auditoría financiera, el criterio es facilito también. Cojo la norma internacional de contabilidad, este criterio no la cumplo. Pero en la auditoría de desempeño es mucho más rebuscado porque tenemos que nosotros, los auditores, identificar contra qué criterio vamos a comparar los resultados de auditoría contra tal criterio, ¿no? Y va más allá la auditoría de desempeño, como es constructiva, como es participativa, tenemos que decir a la entidad, señores auditados, este criterio voy a usar en la auditoría, ¿les parece bien? Pero te advierto, te voy a medir según ese criterio. Ese es el criterio de auditoría. Se tiene que seleccionar y buscar. No está a la mano, tenemos que buscar dentro de los parámetros de la misma institución pública. Una vez que ya tengamos establecido qué criterio se va a utilizar, cuál es el problema y cuáles son los objetivos que se esperan alcanzar, muy bien ahora, ¿cómo voy a agarrar esto, ¿no? ¿Qué metodología voy a utilizar para esta pregunta, para saber si esta pregunta tiene que ver con la dimensión del desempeño? Muy bien, necesito números. Ya necesito números. El desempeño de la política pública buscaba que el porcentaje se reduzca. Necesito saber cuánto es. Entonces necesito números. Me voy por una estrategia cuantitativa. ¿Qué voy a hacer ahí? Revisar las bases de datos, establecer programas matemáticos, parámetros de recolección de datos tal vez, pero me voy por una estrategia cuantitativa. Y en gran medida cuantitativa y en alguna medida cualitativa, porque necesito saber también algunos parámetros conceptuales de este tema. Pero ahí está, en ese momento se conversa cómo se va a tomar la auditoría. Tal pregunta requiere tantos elementos cuantitativos y tantos elementos cualitativos. Una estrategia mixta. Una estrategia mixta, ¿ya?
Una vez que ya tenga establecida mi estrategia, mis objetivos, mis parámetros que voy a auditar, muy bien, ahora sí, todo lo pongo en blanco y negro y formulo la matriz de planificación. Esta matriz de planificación es elevada a los niveles gerenciales de la comisión y estos niveles gestionan el riesgo de auditoría. Este punto 10 es nuevo. Roxana Hurtado, por favor. Este punto 10 es nuevo, ya recién ha venido en este nuevo manual. ¿Qué significa gestionar el riesgo en la auditoría de desempeño? Bueno, toda gestión de riesgo involucra tener presente de que esto involucra un riesgo y qué tanto ese riesgo puede impactar en la auditoría propiamente dicho, ¿ya? El riesgo puede estar en no encontrar información, el riesgo puede estar en no poder encontrar una información suficiente, evidencia apropiada. En fin, se tiene que saber si todavía el riesgo es manejable, es tolerable, ¿ya? Si no, tomar las acciones necesarias. Muy bien, una vez que ya esté documentado que se revisaron los aspectos que vinculan esta auditoría en función de sus riesgos, se determinan plazos, qué recursos se van a necesitar, vamos a auditar las regiones Piura, Trujillo, Arequipa, ¿no? Entonces necesito que mis auditores se vayan a Piura, se vayan a Arequipa, se vayan a Trujillo. Y obviamente dentro de Lima, tal y cual ciudad o distrito. Entonces eso involucra un presupuesto, el costo de hora hombre de la persona, el costo de los viáticos, el costo de la movilidad, las pruebas que puedan hacerse, ¿ya? Y todo esto pues se tiene que en el punto 11 establecer y el punto 12 es el punto de recopilación de todo lo que hemos obrado ahí en los primeros 11 puntos. Se pone en blanco y negro estableciéndose el plan de auditoría. ¿Qué contiene el plan de auditoría? Todo lo que se ha trabajado, ¿no? El objetivo, las preguntas, los criterios, el alcance, los plazos, los recursos, pero sobre todo contiene los procedimientos de auditoría. ¿Qué es un procedimiento de auditoría? En el caso de la auditoría de desempeño, el procedimiento de auditoría va a ser concretamente, estimados amigos, el proceso de recopilación y estudio de los datos para corroborar, para dar evidencia a la existencia del problema de auditoría. Para eso se recopilan los datos, para eso se hace la auditoría, ¿ya? Y eso se hace, todo eso se hace en el momento de la ejecución, ¿ya? Aquí la ejecución ha tenido también algunos cambios. Seguimos comenzando el trabajo de ejecución, organizando cómo vamos a manejar la evidencia, si hablamos de obtener evidencia de los sistemas informáticos de la entidad. Ya, perfecto. Entonces tengo que saber qué tipo de datos necesito, en qué tiempo, ya, y cómo es que lo voy a organizar, a tabular ese dato. Ya, entonces, para saber cómo, cuándo y dónde obtener la información, tengo que establecer una forma de manejo de la evidencia. ¿Ya? Una vez que ya sepa que esa evidencia va a estar tratada de esta manera, va a ser organizada así, recién comienzo a recopilar la información. Entonces, si necesito la data de los sistemas informáticos, bueno, la data de los sistemas informáticos la vamos a revisar de esta manera y vamos a obtener esta información. Quiero saber, por ejemplo, el nivel de reclamo que la entidad ha tenido en el periodo que estamos evaluando. Estos reclamos respecto de otros periodos han subido, han bajado. En fin, eso me va a ayudar a establecer mi problema de auditoría. Dato numérico, la variable, reclamo y todos los aspectos contenidos de esa variable, cantidad, tiempo, tiempo de resolución del reclamo, en fin, todas las variables. Ya, primero manejo cómo voy, o establezco cómo voy a manejar esa evidencia y segundo, comienzo a recolectar la información. Ya, comienzo a analizar la información. Eso implica
Estudiarla implica organizarla, desagregarla, tabularla, calcularla, en fin, ¿ya? Una vez que ya tenga esta información recopilada y tengo que ver si esa información corrobora el problema que estoy haciendo, o sea, da veracidad a mi hipótesis de trabajo. Una vez que tenga esa corroboración, muy bien, comienzo a redactar el resultado de auditoría. ¿Qué cosa es el resultado de auditoría? Aquí quienes han llevado este curso conmigo, ya creo que podrán dar una razón de qué cosa es un resultado de auditoría de desempeño. Es el hallazgo. El hallazgo de una auditoría, como lo conocemos, viene a ser en auditoría de desempeño el resultado de auditoría. Nótese que toma un nombre constructivo, toma un nombre propositivo, ¿no? Un hallazgo de por sí suena feo, hallazgo, te encontré lo oculto, te encontré lo que estaba escondido, hallazgo. En una auditoría de cumplimiento en el Estado, el hallazgo se llama desviación de cumplimiento, te estás desviando de lo que debes hacer. En una auditoría de desempeño se llama deficiencia significativa, estás hecho mal, es deficiente, entonces tienen una connotación, ¿cierto? Un poco fuerte, ¿no? Como la auditoría de desempeño es constructiva, es propositiva, no se le llama desviación, ni limitación, ni nada de esto. Se le llama resultado de auditoría. ¿Ya? Por eso es que se formulan estos resultados de auditoría, se formula el hallazgo. ¿Ya? De aquí vamos a ver la diferencia que trae el hallazgo en el manual 2022 sobre el manual 2015, que es lo que estaba vigente antes, ¿no? Con esos hallazgos, ya esos resultados serán sometidos a conocimiento de la persona, pero ya se tienen que ir formulando las recomendaciones, las conclusiones y las recomendaciones producidas por esos hallazgos. Ya eso es nuevo también, eso se dejaba para el informe, ¿no? Ahora, a medida que vas construyendo tu resultado, ya vas proyectando tu conclusión y tu recomendación. Esos hallazgos, esos resultados se elaboran en el marco de una matriz y son comunicados a los gestores. Toda auditoría, todo control posterior que obtenga un hallazgo será sometido a conocimiento de los auditados. Es el debido proceso en la auditoría. Se debe hacer así, ¿ya? Así que entonces, este hallazgo se comunica y aquí hay una diferencia sustancial, como puede ver. Ya el hallazgo, según la anterior directiva, tenía 5 componentes: criterio, condición, brecha, causa y efecto. Como ves ahí, ya salió la brecha, ya no hay brecha, ya se volvió a la forma normal de un hallazgo. Todos los hallazgos tienen esa estructura: condición, criterio, causa y efecto, ya. Entonces, un resultado de auditoría, que es un hallazgo, vuelve a tener estos cuatro elementos que cualquier otro hallazgo lo tiene, ¿no? La condición, que es, ¿qué cosa es? La condición es el qué es, qué ha pasado. El criterio es cómo debió haber sido. La causa, por qué es que sucedió estos elementos y qué cosa causó. ¿Cuál es el efecto? ¿Ya? Este hallazgo se comunica a la entidad nos alcanza alguna información y con esa información se procede a la elaboración del informe. Ya aquí debe haber un gran avance porque ya en la anterior etapa ya se trabajaron conclusiones y recomendaciones que son lo que se ejecuta, lo que se inscribe aquí en la elaboración del informe. ¿Ya? La revisión y la aprobación del informe de auditoría, la comunicación y publicación del informe es importante. Saber que todos estos trabajos de auditoría de desempeño están publicados en el portal de transparencia de los informes de control. Y finalmente, la formulación del informe ejecutivo, que es un informe resumen que acopia toda la información general en 2, 3 hojas, ¿no? Este es el punto culminante de la auditoría de desempeño, ya la publicación del informe y obviamente las medidas correctivas que siguen luego,
pero hemos podido recorrer todo el flujo que involucra el ejercicio de la auditoría de desempeño ahora en el marco del nuevo manual. Como has visto, son cositas aquí, cositas allá que se van afinando la tuerca y que nos llevan a siempre estar al día con la normatividad internacional. Acuérdate que viene esto de las ISAI, que son las normas de todo el mundo. Perú las acoge, las incluye en su norma legal y así se hace la auditoría de desempeño. Han pasado 6, 8 años desde que se hizo este cambio y ya tenemos una primera actualización. Es importante, ¿no? Es importante, ¿ya? Jóvenes, esto es la auditoría de desempeño hecha en el marco del nuevo manual, de la nueva directiva. Ya no sé si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda sobre este tema. Ya gustoso la resolvemos. Hay un número interesante de participantes. Veo aquí nombres conocidos, nombres de participantes en alguno de nuestros cursos. Qué bueno que están por acá. Joana, me quedo contigo. Parece que no hay noticias, no hay preguntas, así que todo está claro como el agua entonces. Parece que sí, no hay preguntas. Jaime me dice, ¿por qué CGR no realizó auditoría de desempeño? Estimado Jaime, ¿cómo estás? Las hace, estimado Jaime, ya las hace constantemente, ya tal vez no las haga con la profusión, con la cantidad necesaria, pero sí las hace. De hecho, el año 2021 se ha disparado a nivel de auditoría de desempeño, ya con decirte que cuando estudiamos este tema en el 2021, de la cantidad de alumnos que teníamos, yo quería que se revisen cada uno un grupo, un informe de auditoría, me faltaron informes. Había 11 informes, ya 7 publicados en la Contraloría del 2018 a 2020, 7 informes o 7 auditorías, 4 que encontré hechas previamente, eran 11, me faltaban porque había bastantes alumnos. Yo quería que cada grupo de 5 me revise un informe. Cuando este año hemos vuelto a dar el curso, ya, yo dije, bueno, pues vamos a ver cuántos más han hecho. Y ya de 11 se han pasado a 32, creo. 32 o 33 auditorías de desempeño. O sea, se han hecho más del doble en un solo año. ¿Ya? Entonces tenemos ahí, sí hay auditoría de desempeño, sería ingrato decir que no. Tal vez se debería hacer con mucha más profusión, sin duda, ¿no? Frente a las 8.000 auditorías financieras, frente a los casi 5.000 servicios de control específico, encontrar 30 auditorías de desempeño parecería el rango muy alto, muy grande, pero como tú ves, es una auditoría que requiere mucho trabajo, requiere mucha participación, muchos recursos, no obstante, sí hay, ¿de acuerdo? Ya, Roberto, ¿cómo estás? ¿Una entidad puede contratar esta auditoría a una sola consultora o solo puede hacerla a través de Contraloría? Roberto Medina, qué gusto saludarte. Mira, como lo mencioné en el curso, en la charla, la auditoría gubernamental, cualquiera sea esta, se hace solo a través de Contraloría, ¿ya? Y aquella que puede ser contratada, por así decirlo, a través de una sociedad de auditoría, es la auditoría financiera. Sería genial, sería excelente que el gremio suyo se junte, hagan los contactos en Contraloría y también se disponga que las autoridades de desempeño sean hechas por sociedad de auditoría, pero siempre van a ser canalizadas a través de la Contraloría, siempre, ¿ya? Porque así manda la ley. El contrato de una auditoría, mira, tan particular es que no está sujeta a la ley de contrataciones, por si acaso. La auditoría como tal, dice la ley de contrataciones, no está en el marco de esta ley. ¿Por qué? Porque el mandato de hacer auditoría solo es del Sistema Nacional de Control, que lo tiene Contraloría. Entonces, si imagina o ponte en el caso, ¿cierto? En el caso hipotético de que tú traigas a una consultora, a un auditor y digas, ya una auditoría de desempeño y lo contratas para hacer auditoría de desempeño, y aplicas los procedimientos de la ley de contrataciones a ese contrato,
ya estarías haciendo un contrato nulo porque no se aplica la ley de contratación, las normas de contrataciones a un contrato de auditoría. Se hace a través de la Contraloría. Aparte que es un tema que linda con la norma, resulte bien en ilegal, el contrato devendría en nulo. Te meterías un gran problema, ¿ya? Entonces, a través de la Contraloría se tiene que hacer esto, ¿ya? Y obviamente la orden de licenciados en Administración del Perú tiene que buscar esa conexión entre la norma de la Contraloría y la norma de su gremio para que exista, así como lo es en los contadores, ¿no? Los contadores tienen sociedades de auditoría, la entidad requiere a la Contraloría, tráeme un auditor, manda un auditor de financiero, ¿no? Podría ser lo mismo con la autoridad de desempeño. Elizabeth me dice, en una municipalidad es tan necesario considerar una oficina de control interno. Estimada Elizabeth, mira, vamos a entender el ejercicio del control interno como lo dice la ley 28-16, que es el establecimiento de un sistema en la entidad para que este sistema busque la gestión de riesgos, busque la implementación de una cultura organizacional, ¿no es cierto? Vamos a entender en este contexto, ¿no? Ya, si tú te refieres a aquella unidad orgánica llamada órgano de control institucional, entonces estamos hablando de la Contraloría y del control externo, ¿ya? Toda entidad debe tener una unidad de control institucional, la ley así lo manda, ¿ya? Toda oficina, toda entidad debe tener un sistema de control interno, la ley lo manda. No son lo mismo, no son lo mismo. Te pediría me afines tu pregunta, ¿ya? Porque oficina de control interno como tal no hay, es un sistema de control interno. Jaime me dice, el control de calidad está presente en las auditorías de desempeño, porque en las auditorías financieras no está presente, porque muchas veces son copia y pega. Mira, como te acabo de mencionar, el manual de auditoría de desempeño hace bastante énfasis en el control de calidad y en el aseguramiento de la calidad. Las autoridades financieras también han sufrido modificaciones en su manual y también incluyen estos elementos de control de calidad que señalan las ISAI, estimado Jaime, ¿no? Tiene que haber un control de calidad hecho por la comisión y un aseguramiento de la calidad hecho por una instancia distinta a la comisión. Mario Morán, ¿cómo está, mi estimado? Te escucho, ¿quieres intervenir? Con gusto. Sí, buenas noches, mi Claro, estimado claro, colega Edgar dígame. y los 44 participantes en la que veo colegas licenciados en administración. Quería hacer un comentario al respecto, ¿no? Primero, saludar la presencia de algunos ex directivos o de un solo ex directivo de nuestro colegio, Corlapira. Estas conferencias son muy importantes, sobre todo de que los que estamos participando en el colegio, auspiciado en estas conferencias por el actual Consejo Directivo. Sin embargo, me llama mucho la atención que con la nueva ley, llamada Nueva Ley de Profesionalización, vinculada con estas nuevas, entre comillas, porque la auditoría de desempeño ya tiene bastante tiempo y esta conferencia que tú nos concedes está, digamos, con las últimas modificaciones, ¿no? Entonces, hay preguntas interesantes de que no se conocen, ¿no? Las 33 o más auditorías de desempeño que haya hecho la Contraloría. Sin embargo, en mi caso soy contador público colegiado, como tu persona, y estamos acostumbrados y prácticamente los contadores públicos nos consideramos dueños de la auditoría financiera gubernamental. Pero en el caso de la auditoría de desempeño, de las auditorías de cumplimiento, yo creo que si tenemos en cuenta la nueva ley que no ha sido reglamentada, existe la obligación física y moral de los colegios de profesionales, inclusive el CORLAD a nivel nacional, de generar los comités funcionales de auditoría, ¿no? Porque somos los formados como licenciados en ciencias administrativas en las universidades nacionales o privadas, perfilarnos, ¿no? Y digamos, porque para eso hemos sido formados. Me refiero específicamente, Edgar, con el debido respeto y también con la anuencia de los 44
participantes, que deben ser los colegios profesionales los que deben generar y perfilarnos a todos los licenciados para poder desarrollarnos como auditores de cumplimiento y como auditores de desempeño. Es un comentario y te agradezco por la oportunidad, igual con la anuencia de la anfitriona, la señorita Joana. Gracias. Excelente, Mario, excelente. Estamos de acuerdo con eso. Tengo que disentir contigo respecto a la transparencia de los informes de auditoría de desempeño. Están publicados desde el año 2018. Voy a compartir la pantalla ahorita para efectos de, dijeron los abuelos, pruebas al canto. Pero aquí tienen en la pantalla este servicio del Sistema Nacional de Control, que es transparencia de informes de control. Como tú puedes ahí, he filtrado auditoría de desempeño hechas en San Martín, Huancavelica, Caguánuco, Tacna, Junín, Apurímac, Loreto, Lima. Hay 3 hojas de auditoría de desempeño con 30 informes realizados entre el 18 y el 2021, como lo he mencionado hace rato, ¿no? Claro, frente a los miles de auditorías financieras, frente a las miles de auditorías de cumplimiento, 30 es poquito. Sin embargo, está ahí, ya lo dijo el poeta, ¿no? Son pocos, pero son. Ahora, sobre el tema de la orden profesional, también lo estoy manifestando, coincido plenamente contigo, de que debe constituirse esta fuerza, este impulso de todo su gremio para establecer el vínculo, el puente entre la ley que tienen ustedes, que es muy buena, y el ejercicio del Sistema Nacional de Control, de tal manera que sea el Sistema Nacional de Control el que busque en los colegios, en los CORLATs, las sociedades de auditoría de desempeño, así como busca en los colegios de contadores la auditoría financiera, ¿no? Debería tener ese mismo impulso. Creo que a su orden debería organizarse y llevar esto a buen puerto. Luis Campos, estimado amigo, ¿cómo está mi amigo? ¿Existe alguna auditoría de desempeño con aplicación de la nueva norma? Mira, Luis, esta norma está calientita, está fresquita, tiene 2, 3 meses máximo de emitida, ¿no? No sé si en este momento, de hecho, que se deben estar haciendo auditorías en el marco de la nueva norma, pero está fresquita, calientita. Renato, ¿cómo está? ¿Cuándo se va a reglamentar la ley? Ah, bueno, pues ahí esto ya es parte del gremio, de su gremio, ¿no? Yo soy un invitado ya con muy buena intención de aportarle el granito de arena que debemos de aportar todos los profesionales, pero bueno, ya me darán la noticia cuando se reglamenta su ley, y de verdad sería interesantísimo, ¿no? Desde el punto de vista de utilidad de una auditoría, y aquí hay contadores, entiendo, entre lo que aporta un dictamen y lo que aportaría una recomendación de autoridad de desempeño, es mucho más importante la revisión y el aporte de una autoridad de desempeño que un dictamen. Jóvenes, les agradezco mucho, espero volver a verlo muy pronto, ya habrán algunos eventos, les recomiendo, ahí está mi página de Facebook, entren por ahí, siempre estamos publicando algunas cosillas y viendo los nuevos eventos, ¿no? Estimada Joana, gracias por la invitación, gracias al Colegio de Licenciados de Administración de Piura, ya, colegio sin duda guía. He escuchado gente en Trujillo diciendo que prefieren los cursos de Piura porque son muchos de mucha mejor calidad, me han dicho, y con eso me enaltecen porque ya son 2 años los que venimos colaborando con el Colegio de Piura. Estimados amigos, muchísimas gracias por su atención. Joana, me quedo contigo. Hasta una nueva oportunidad.